más profundo del Amazonas, allí donde la selva es tan densa que la luz apenas logra colarse entre las copas de los árboles, existe un murmullo que atraviesa generaciones: la leyenda de la anaconda gigante. Imagina por un instante el corazón del río serpenteante, los sonidos de aves invisibles, los rugidos lejanos de felinos, y entre todo ello, un rumor persistente que hiela la sangre. Bajo esas aguas vive un monstruo capaz de tragar un bote entero sin dejar rastro. Desde hace más de 200 años, viajeros, indígenas y exploradores han narrado historias sobre serpientes colosales que superan cualquier registro oficial de la ciencia. Mientras la biología moderna reconoce anacondas verdes que llegan a medir entre 6 y 8 metros, los habitantes de la selva hablan de criaturas que duplican o incluso triplican ese tamaño, alcanzando los 12, 15 e incluso hasta 20 metros de longitud. Exageraciones nacidas del miedo y la soledad del Amazonas, o pruebas de que en la espesura se esconde un depredador digno de las leyendas. Los primeros relatos documentados llegan de exploradores europeos en el siglo XIX, quienes, al internarse en territorios amazónicos, describieron haber visto serpientes tan grandes que al enrollarse podían aplastar árboles jóvenes. El coronel británico Percy Fawcett, famoso por su búsqueda de la ciudad perdida de Zeta, dejó escrito en su diario un encuentro con una anaconda de más de 18 metros que bloqueaba el paso de su embarcación. Aunque muchos científicos descartaron su testimonio como fantasía, los lugareños insistieron en que aquel relato solo confirmaba lo que ellos habían sabido desde siempre. La selva guarda secretos que desafían la lógica. Y no es solo la magnitud lo que aterra en estas historias, sino el poder casi sobrenatural que se les atribuye. Se dice que una sola mirada de la anaconda gigante basta para paralizar a sus presas, que ella u fuerza es capaz de triturar huesos como si fueran ramas secas, y que incluso puede cazar en grupo, como si fueran guardianes de un mundo oculto. Pero más allá de los mitos, la pregunta persiste: ¿qué tan posible es que una serpiente de semejante tamaño exista y haya logrado pasar desapercibida durante siglos? El Amazonas no es solo un río. Es un universo cultural con cientos de pueblos indígenas que han transmitido su cosmovisión de generación en generación. Dentro de sus mitologías, la anaconda ocupa un lugar sagrado y, en ocasiones, temido. Para los ticunas, por ejemplo, la Yacumama, que en lengua quechua significa madre del agua, es una gigantesca serpiente que habita en las profundidades de los ríos y lagunas. Se le atribuye el poder de controlar las corrientes, provocar tormentas y proteger los secretos del mundo acuático. Según la tradición, los exploradores imprudentes que se aventuran sin permiso en ciertos afluentes son tragados por esta entidad, como castigo por violar lo sagrado. Los shipibos, por otro lado, relatan que la gran serpiente está ligada al origen mismo de la vida. Ellos creen que el universo surgió del movimiento espiralado de la Yacumama, y que los diseños geométricos en sus cerámicas y tejidos son representaciones del cuerpo de esta criatura. Sin embargo, estas mismas comunidades advierten que, aunque sea una entidad creadora, también es peligrosa. Cruzarse con ella significa enfrentar lo desconocido, un umbral entre el mundo físico y el espiritual. Lo fascinante es cómo estas leyendas se entrelazan con relatos modernos. Muchos pescadores han jurado que sus redes desaparecieron en segundos, arrastradas hacia las profundidades por una fuerza descomunal. Otros narran haber visto burbujas gigantescas que emergen a la superficie antes de que algo enorme se mueva bajo el agua. La frontera entre mito y realidad se vuelve borrosa, y es allí donde el misterio florece. A lo largo del siglo XX y XXI, la obsesión por hallar a la anaconda gigante motivó decenas de expediciones científicas, documentales y viajes de exploradores independientes. Uno de los casos más comentados ocurrió en los años 40, cuando colonos brasileños aseguraron haber disparado a una serpiente de más de 11 metros que devoraba ganado en las cercanías de un poblado. Según los informes, necesitaron más de 30 balas para abatirla, y aún así, la piel que conservaron
fue rápidamente degradada por la humedad, perdiéndose así lo que pudo haber sido una de las pruebas más sólidas. En tiempos recientes, cámaras trampa, drones y buzos han intentado captar imágenes concluyentes. En 2016, un grupo de documentalistas filmó una anaconda de 10 metros en el Pantanal brasileño, una de las más grandes registradas oficialmente. Sin embargo, para los habitantes locales, ese ejemplar no era más que un juvenil, pues aseguran que en las aguas profundas se ocultan serpientes mucho mayores, que rara vez salen a la superficie. Incluso algunos militares que patrullan la Amazonía han reportado haber visto movimientos en los ríos semejantes a un tronco flotante que, al acercarse, cobra vida y se sumerge con un golpe de cola monumental. Estos testimonios mantienen viva la intriga. Se trata de exageraciones colectivas, ilusiones ópticas o pruebas de que la ciencia aún no ha logrado documentar a los mayores depredadores de la selva. La magnitud del Amazonas, con más de 7 millones de kilómetros cuadrados de selva, hace plausible que existan especies aún desconocidas. La anaconda gigante podría ser una reliquia de un tiempo prehistórico, un sobreviviente oculto de la era de los titanes. Para los herpetólogos, la idea de una serpiente de 15 o 20 metros es difícil de aceptar. Las limitaciones biológicas parecen jugar en contra. Un animal de semejante tamaño necesitaría enormes cantidades de alimento, un metabolismo particular y órganos adaptados para mover tal masa en un ambiente acuático. Sin embargo, la biología también nos recuerda que en el pasado existieron reptiles aún más grandes. El Titanoboa cerrejonensis, descubierto en Colombia, medía cerca de 14 metros y pesaba más de 1 tonelada. Vivió hace 60 millones de años, en un ambiente cálido y húmedo, muy similar al Amazonas actual. Es descabellado pensar que un descendiente de aquel coloso haya logrado sobrevivir en la selva amazónica, escondido en zonas inexploradas. La ciencia suele exigir pruebas tangibles, esqueletos, pieles, cadáveres o registros fotográficos verificables. Hasta ahora, lo que existen son huellas, testimonios y videos de baja calidad. Sin embargo, los vacíos en el conocimiento no significan imposibilidad. Muchos animales gigantescos del mar, como el calamar gigante, fueron considerados mitos hasta que, en el siglo XXI, finalmente fueron filmados en su hábitat natural. Así, la pregunta se transforma. ¿Es posible que los relatos indígenas, las crónicas de exploradores y los avistamientos modernos sean retazos de una verdad que aún no comprendemos del todo? La frontera entre ciencia y mito no siempre es clara, y el Amazonas es un escenario perfecto para que lo imposible se mezcle con lo real. El enigma de la anaconda gigante es más que una simple curiosidad zoológica. Es un reflejo de nuestra eterna atracción por lo desconocido. Desde niños sentimos ese escalofrío al imaginar monstruos en la oscuridad, y en la adultez buscamos esas emociones en los rincones inexplorados del mundo. La selva amazónica, con su inmensidad y peligros, es un recordatorio de que aún existen territorios donde la humanidad no tiene el control absoluto. Allí, en las aguas turbias y en los relatos transmitidos al calor de una fogata, late la posibilidad de que criaturas ancestrales caminen o naden entre nosotros. La anaconda gigante no solo representa un misterio zoológico, sino también un símbolo cultural. Encierra la memoria de los pueblos amazónicos, la curiosidad de los científicos y el asombro de millones que sueñan con lo extraordinario. Quizás nunca tengamos una fotografía clara de una serpiente de 20 metros. Quizás los relatos seguirán siendo ecos de una imaginación colectiva. Pero mientras haya historias, mientras existan exploradores dispuestos a internarse en la selva, y mientras el Amazonas siga siendo ese vasto océano verde, el mito de la anaconda gigante seguirá vivo, recordándonos que la Tierra aún guarda secretos imposibles de medir con reglas y números.